Bienvenidos a la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, su programa filosófico, científico y cultural. Recordemos, hermanos, que compartimos filosofía divina, ciencia celestial y un conjunto de normas morales divinas, cósmicas que envía nuestro divino Creador. Por ello, ensalzamos siempre y para siempre la divinidad, divina bola de fuego depuradora, la sucesión eterna de los números, el número 318 de la divina justicia, que está en todas partes y en lo más microscópico está en las divinas ideas humanas, está en la misma relatividad de ellas, está en los libres albedríos, está en las 318 divinas virtudes del espíritu humano, está arriba como abajo, está en la materia y en el espíritu, está en la vida y en la muerte, está en el todo sobre el todo, está en lo pensado y en lo impensado, está en lo imaginado y en lo inimaginado. Su divina esencia es divino fuego. Todos tenemos la divina herencia y todos poseemos temperatura, poseemos electricidad en vuestros cuerpos. Que su divina creación no tiene ni principio ni fin, mas cada hijo tiene principio y un destino. Dentro del principio, que es el Divino Padre, están los principios relativos de mundos y criaturas. Todos los principios tratan de alcanzar al principio del Padre. Desde el mismo instante en que el Divino Padre Eterno dijo hágase la luz y la luz fue hecha, y la divina luz fue una de las infinitas veces que lo dijo vuestro Divino Padre Celestial. Bienvenidos, hermanos, vamos a compartir en esta noche reflexiones sobre los títulos de los hermosos pergaminos que escribe el Hijo de Dios, dictado por telepatía viviente desde infinitas partes del infinito universo de nuestro divino Padre Eterno, y se constituye pues en la más grande revolución que realizará y se realizará en este planeta Tierra. Bueno, vamos a compartir con ustedes los títulos. Título 1816. Todos los que pidieron préstamos en dinero a otros y no hicieron lo imposible por pagarlos no entrarán al reino de los cielos. Todos prometieron al Divino Padre hacer todos los actos de la prueba de la vida con la más elevadísima moral que la mente alguna puede imaginar. Realmente, hermanos, por ejemplo, en esto representa la delicadeza que uno tiene con su prójimo. Muchas veces para solicitar, por ejemplo, una ayuda, a veces los seres humanos, hermanos, actúan de una manera muy distinta y hacen todos los ademanes y bueno, pues se comprende, se entiende y muchos brindan un apoyo. Pero estos espíritus no tienen la delicadeza de devolver. Mas eso también se paga ante el Divino Padre Eterno, segundo por segundo, molécula por molécula. Porque muchos lo hacen con intención de no asumir su responsabilidad frente a la ayuda que le brindaron. Había que hacer todo lo posible para brindar esa ayuda a nuestros hermanos semejantes. Y esto lo prometimos al Divino Creador y prometimos que todos los actos sean con la más elevada moral. Y dentro de esos actos, hermanos, está pues el brindar ayuda, apoyo, sin muchas veces, hermanos, intereses, y muchos no supieron corresponder a esa ayuda que le brindaron, ¿no? Muchos a veces se aprovechan y eso también tiene que rendir cuentas ante el Divino Creador.
Leyes, hermanos, universales, como por ejemplo, que son las divinas virtudes del trabajo, la humildad, la paciencia, la alegría, y en este caso el esfuerzo, la delicadeza de poder retribuir a aquellos que nos dieron un apoyo, ¿no? Título 1817. La revelación prometida al mundo se extenderá por el mundo sin formar religión ni templo alguno, porque el libre albedrío tiene la fe. Nadie pidió al Divino Padre ser exclusivo en la fe. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que cultivó el estudio de las escrituras del Divino Padre en forma individual, a uno que lo cultivó por religión. No obstante, no tuvo prohibición de elegir. Esto me recuerda cuando, por ejemplo, leemos en otros de los divinos rollos telepáticos que nos dice: la prueba de la vida consistía en estudiar lo del divino creador, la divina luz, el conocimiento en forma individual, porque no dividía a nadie. La búsqueda por colectividades, asociaciones, grupos, sectas, religiones, dividieron a sus hermanos en la prueba de la vida, ¿no? Entonces, al pedir la divina revelación, hermanos, pedimos ser instantáneos y no imitar a las llamadas tinieblas que formaron religiones, sectas y se dividieron, ¿no? Así como dentro de los humanos, dentro del capitalismo, se dividen entre naciones, ellos dividieron en la fe. Nos dice el divino título: porque el libre albedrío tiene la fe. Nadie pidió al Padre ser exclusivo en la fe. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que cultivó el estudio de las escrituras del Divino Padre en forma individual. El estudio, una vez más, no se recalca. Uno que cultivó el estudio de las escrituras del Padre en forma individual, a uno que lo cultivó por religión y no obstante no tuvo prohibición de elegir. Bueno, la autenticidad, hermanos, está en el esfuerzo mental de cada uno. Auténticos, hermanos, para enseñar, para comunicar, para orientar. Y de nosotros pues dependía, hermanos, hacer lo que nuestro Divino Padre Eterno nos lo enseña. Nos dice el Divino Padre Eterno en su maravillosa escritura telepática. Divino título 1818. Si las llamadas religiones que dividieron al mundo en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más, se atribuyeron nombres, más alejados aún están en el reino del Padre. Se enseñó que solo el Padre es el único, por sobre todas las cosas. Y personas, quien se dejó influenciar por creencias salidas de otras personas, no entrarán al reino de los cielos. Los profetas fueron enviados al mundo. Los profetas fueron enviados al mundo por el Divino Padre para dar más luz y engrandecer solo al Padre Jehová. Todo profeta se avergüenza cuando en los mundos más se le venera a él que al Divino Padre. Esto sucede pues con la psicología religiosa que enseñó a un pueblo la idolatría, la superstición, y muchos hermanos espirituales demostraron muchas virtudes, fueron sobresalientes, pero no pidieron que se le adore a él o que se le dé más importancia que nuestro divino creador. Eso tiene su juicio. Por ello se nos anunció y se nos advirtió: no adorarás imagen, no te harás imagen ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás escultura, imagen, porque vuestro Padre Eterno castiga a la humanidad hasta la cuarta generación, dice, ¿no? Esto representa pues que uno hizo un pedido al Divino Padre Eterno: si yo violo esta ley, que se me sea juzgado severamente.
y nuestro Divino Padre Eterno simplemente cumple. Entonces las religiones no son del agrado de Dios. Las religiones, las sectas corresponden a lo mundano, el mundo y sus costumbres. En una palabra, es el mundo con sus ideas y sus obras que serán arrancados de raíz. ¿Cuántas religiones, hermanos? Se denominan de todo tipo: Agua Viva, Alianza Misionera, Movimiento Misionero Mundial, Pentecostales, que del Séptimo Día, y otras tantas filosofías que dividen a la humanidad. Ellos debieron de, digamos, puesto a meditar sobre lo que más le agrada a nuestro divino creador. Le agrada el estudio individual, el estudio auténtico, y no dividir al mundo en la fe. Los seres humanos se pusieron títulos, denominaciones, y unos no querían verse con los otros. Y a pesar de que se enseña el mismo evangelio, pues por sus frutos los conoceréis. Nos dice el Divino Padre Eterno: todo árbol que no plantó el Divino Padre Eterno de raíz es arrancado. Y las religiones no son árboles plantados por el Divino Creador, serán arrancados de raíz. Título 1819. Ninguno de los que trató de extranjeros a otros en la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Las divinas escrituras del Divino Padre Jehová enseñó que todos los hermanos, hijos de un mismo Dios, que todos son hermanos, hijos de un mismo Dios. Si la extraña psicología, salida del extraño sistema de vida, del oro, desvirtuó este eterno mandato, las criaturas debieron por lo menos haber conservado la divina tradición de llamarse hermanos, porque la más microscópica imitación a las divinas enseñanzas del Padre son infinitamente premiadas por el Divino Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que imitaron, aunque en forma microscópica, lo de Dios, a que puedan entrar los que lo imitaron, lo de los hombres. La palabra extranjero, hermanos, nadie lo pidió a Dios. Es como si quieran decir extraños. Y nuestro divino Maestro Cristo nos enseñó en forma sencilla, cuando les hablaba a los religiosos, a los fariseos, y les decía: ustedes dicen tener el puesto de Moisés, bien, por eso les digo, escúchenlos, pero no los imiten, porque ellos ponen pesadas cargas a los pueblos y no son capaces de ayudar. Gustan las primeras bancas de las primeras filas, tienen vestimentas para llamar la atención, y les gusta que les digan maestro. De verdad os digo que a nadie digáis maestro, porque hay uno solo que es el Hijo de Dios. Todos vosotros sois hermanos. A nadie digáis Padre como creador. Somos padres microscópicos, porque hay uno solo que vuestro Padre celestial. Y a nadie digáis doctor, porque aquel que se humilla en la tierra es engrandecido arriba, pero aquel que se engrandece en la tierra es empequeñecido arriba. Por ello que el término extranjero es como quien manifiesta algo extraño. Y realmente, hermanos, el término debió ser hermanos. Y nos dice el Evangelio: todos vosotros sois hermanos. Así, hermanitos, simple y sencillo. La palabra extraterrestre también, por ejemplo, es algo contrario a las leyes de nuestro Creador, porque ellos simplemente, hermanos, se manifiestan y se van a dar a conocer de la forma como el Divino Padre Eterno lo ve conveniente, y no contradice su divino evangelio. Todos somos hermanos de un mismo principio creador. Título 1820. Todos los que, dominando dos o más idiomas, los emplearon con malicia, en presencia de los que no lo comprendían, no entrarán al reino de los cielos, porque hirieron el libre albedrío de quienes no lo merecían.
no lo merecía. Más les valdría a estos ofensores el no haber conocido otro idioma, porque al no caer en ofensa entrarían al reino de los cielos. Bien, hermanos, cuando, por ejemplo, muchos hermanos dominan 2 idiomas, 3 idiomas, muchas veces se aprovechan de ello para poder hablar y burlarse o hacerles quedar mal a muchos de sus semejantes. Esto nadie lo pide a Dios. Todos pedimos enseñar a los demás lo que desconocíamos, y es una forma de cooperativismo, de una forma de compañerismo y poder ayudarnos mutuamente. Y por ello, hermanos, que los que van conociendo nuevos idiomas tienen que emplearlo con equilibrio, con amor, bondad, con divinas virtudes, hermanos. Título 1821. Todos los que se burlaron, mofaron y se avergonzaron de la vejez no entrarán al reino de los cielos, porque ellos mismos pidieron vivir la vejez en la prueba de la vida. Al burlarse o avergonzarse de la vejez, se burlaron y se avergonzaron de la experiencia viviente. De la experiencia viviente. Toda vejez se vuelve vida delante del Padre y pide justicia por atropello a su filosofía de vejez. Me recuerdo, hermanos, cuando nos habla el Divino Padre Eterno, también dentro de lo que es el divino magnetismo, cuando nos dice, por ejemplo, en forma sencilla, el tiempo también es magnético, relacionado con lo que ahora leemos con la vejez, ¿no? El tiempo también es magnetismo, se expande, se repliega, nace un día y termina un día, y después que ha terminado un día se registra en su lugar de origen, se registra en su lugar de origen, del cual nace otro que es un nuevo día, y a la vez es el número de días que ha tenido y tendrá vuestro planeta Tierra. Tal como vuestra edad os envejece. El magnetismo del espíritu es igual al magnetismo de la materia, al magnetismo del tiempo. Entonces, todos los que, por ejemplo, se burlan, se mofan de los hermanos ancianos, los hermanos de tercera edad, que más bonito para mí es el término los que están en juventud acumulada, ¿no? Es mucho más bonito. Se mofan, se burlan, el Divino Padre Eterno también juzga, porque ellos pidieron vivir la experiencia de la vejez. Al burlarse o avergonzarse de la vejez, se burlan y se avergüenzan de la experiencia viviente. A cambiar, hermanos. Toda vejez se vuelve, toda vejez se vuelve vida delante del Padre y pide justicia por atropello a su filosofía de vejez. Recuerdo también en muchos de los divinos ríos telepáticos cuando nos dice, por ejemplo, envejecéis desde el mismo instante en que nacéis. Se nace envejeciendo. Y nos dice el Divino Padre Eterno, toda fuerza sale del divino magnetismo universal. Bien. La vejez lo pedimos al Divino Creador. Y muchos hermanos que van experimentando muchas veces para pagar deudas mueren antes de tiempo, que es un proceso, puede ser en niños, en bebés, en jóvenes, ¿no? Pues eso lo pidieron al Divino Creador. Si violan la ley serán juzgados y si no serán premiados, ¿no? Título 1822. Todos los actos de fraternidad hechos por los llamados gobiernos, todos los actos de fraternidad hechos por los llamados gobiernos surgidos de las llamadas naciones, salidas del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, fueron actos hipócritas. Todos los actos de fraternidad hechos por los llamados gobiernos
surgidos de las llamadas naciones, salidas del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, fueron actos hipócritas. Ellos, hermanitos, a veces aparentaban, ¿no? Como ahora los políticos, dentro de su demagogia, dentro de su engaño, dentro de su mentira, que realmente, hermanitos, son la mayoría, hermanos, tanto de una tendencia como de la otra. Inclusive, hermanos, se disfrazan, aparentan ser defensores del pueblo, aparentan ser de izquierda, y cuando llegan se olvidan todo lo que prometieron. Entonces, hermanos, es igual. Ellos, por ejemplo, buscan lazos de fraternidad. ¿Cuántos políticos, hermanos, que defendieron el fascismo, la dictadura, el asesinato, y que nunca dijeron nada, ahora se mezclan con el pueblo y prometen el oro y el moro? Llegado el momento dado, se olvidan, hermanitos. Esto no es de un año, no es de 2 años, son de años y años de lo que el hombre llama elecciones, ¿no? Y que los políticos hacen lo que quieren. La fraternidad, entonces, por los llamados gobiernos, surgidos de las llamadas naciones, salidas del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, fueron actos hipócritas, porque estaban armadas. Si hubiese sido lo contrario, serían actos sinceros. Todo hipócrita que participó en tan extraños actos paga su propia hipocresía. Paga su propia hipocresía. Todo hipócrita que representó a los pueblos, imagínense, hermanos, tiene tantos puntos de tinieblas ganado como es el número de poros de carne de todo un pueblo. Carísimo cuesta guiar a los pueblos por extrañas y desconocidas morales, no escritas en el reino de los cielos, ni pedidas por los mismos que se dejaron influenciar por cosa extraña a la divina moral del divino evangelio del Padre Jehová. Por ello, hermanos, nos dice el divino Padre Eterno que la perfección del espíritu empieza con el entendimiento y la comprensión de las sagradas escrituras. También nos dice el divino Padre Eterno, la moral, según la moral cultivada por el espíritu, es la felicidad del todo numeral. La criatura se forjaba su propia moral, es una magnetización de la moral en su vida cotidiana. Y para tener la más alta moral había que saturarse de la divina psicología del divino evangelio de Dios. Por ello, hermanos, los actos todos se verán en la televisión solar. Cuánta sinceridad o hipocresía hubo en estos seres. Título 1822. La más humilde y sencilla oración. Recuerda esto, hermanos, cuando el Divino Maestro Cristo, por ejemplo, nos decía, ¿no? Recuerden, si ustedes quieren orar a vuestro Creador, no sean como los fariseos, saduceos, raza de víboras, engendros del demonio. Ellos ya tienen su recompensa, mas vosotros cierra tu puerta, entra en tu casa y ora al divino Creador. Y el que habita en el secreto os premiará, dice, ¿no? ¿Verdad? Y cuando oréis, digáis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, concédenos el pan de cada día y no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Y era un ejemplo que expresamos de lo más profundo de nuestro ser, nuestro agradecimiento a aquel que lo debemos todo, hasta la vida misma, ¿verdad? Con justa razón nuestro divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, cuando se explica su divina ciencia universal con respecto a su eternidad. Nos dice, hermanos, cuando el Hijo de Dios nos enseña de su divino Padre,
fui todo lo que vosotros fuisteis, y seré todo lo que vosotros seréis, en la infinita eternidad. Es por ello que ningún hijo puede encontrar imperfección alguna en su divino Padre. Es tal su perfección que todos le debemos la vida. Todos le debemos la vida. Y no hay otro superior creador a mí. Y cuando el universo se expande, vuestro Padre Eterno se hace inalcanzable, infinitamente inaccesible, infinito en la eternidad, ¿no? Entonces, hermanos, los llamados actos de fraternidad por los gobiernos simplemente es pura demagogia, puro engaño, pura mentira. Y justamente para evitar eso es que se va forjando una nueva opción, que es la difusión de la divina revelación Alfa y Omega como cambio total estructural de todo el planeta Tierra, porque todos los elementos del universo se preparan para estos cambios trascendentales, ¿no? El Evangelio es un libro de pruebas en donde también nos enseña, como decíamos, ¿no?, en el caso de la oración, ¿no?, la más humilde oración. Y cuando hagáis vuestra oración, entra en tu casa, cierra la puerta y ora al Divino Padre. Y vuestro Padre que está en secreto os premiará. Y no seáis como los paganos que tanta palabrería piensan que van a ser escuchados, ¿no? Eh, Vuestro Padre Eterno sabe lo que vosotros necesitáis, si se lo pedís, ¿verdad? Bien. Lectura. La más humilde y sencilla oración, salida de mente alguna, constituye la más grande adoración a Dios, al Divino Padre Jehová. Ni todos los extraños templos, ni todos los extraños templos y catedrales salidos de la extraña fe llamada religión, surgida en el extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, pueden compararse con la oración mental. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una oración, un agradecimiento al Divino Padre, hermanos, debe ya avanzarse y hacer una oración mental. En nuestra vida cotidiana, ¿no? Vamos avanzando un poquito más. La oración mental a nadie dividió. La extraña fe religiosa inculcó una fe no escrita en el reino de los cielos, porque el divino evangelio del Divino Padre a nadie divide. La extraña fe religiosa no cumplió con el divino mandato del Padre que dice: no adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna. Esta extraña fe dividió a los hijos del Padre, principiando por la visión e influyendo en las 318 divinas virtudes del espíritu humano. Realmente, hermanitos, cuando se pidió adorar al divino Creador en oración, lo pedimos no en imágenes, porque Dios está en todo lugar, Dios es todopoderoso. Y cuando hacemos una oración mental es más avanzada, más coherente, más evolucionada y lógicamente más perfeccionada. Y los demás también pueden realizar esta oración en forma individual. Bien. Título 1824. Todos los que insinuaron aislar a nación alguna no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán por todos los poros de carne de cada ciudadano, aislado y de todas sus virtudes. Así nos dice nuestro divino Padre Eterno. Los que insinuaron aislar a nación alguna. ¿Cuántos hermanitos se dan cuenta cómo Estados Unidos aísla naciones? No entrarán al reino de los cielos. Acusados serán por todos los poros de carne de cada ciudadano aislado y de todas sus virtudes, así como aislaron a otros, así el mundo los aislará, porque todo el que participó en aislamiento alguno está en la ley de la maldición.
En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la bestia capitalista, imperialista, cómo aísla a las naciones que precisamente quiere hacer lo que quiere, apoderarse de sus recursos, violación de los derechos humanos, no les importa nada. Ellos serán juzgados, hermanos, con una severidad pero tremenda. Los elementos de la naturaleza, hermanos, juzgarán. Y allí veremos con aquellos que hicieron la voluntad del Creador, los protege la naturaleza. Comprenderemos mejor el amor de la naturaleza, el equilibrio de la naturaleza. Título 1825. Si una criatura leyó en la vida libros y conocimientos salido de hombres, si una criatura leyó en la vida libros y conocimientos salidos de hombres, debió leerlos en una cantidad tal que no superara la divina lectura del Padre, para no violar el divino mandamiento que dice: adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas. Basta que la criatura lea una letra de más salida del libro conocimiento de hombres con respecto a las letras de las Escrituras del Divino Padre, no entra al reino de los cielos. Por sobre todas las cosas. Imagínense, hermanos. Realmente, hermanos, cuando vemos un libro y lo estudiamos, lo investigamos y nos amanecemos inclusive, ¿por qué no hacerlo con las sagradas escrituras que el Divino Padre Eterno nos lo dio como promesa? Recuerdo una frase que dice en los divinos rollos telepáticos: todo en la vida, en la existencia, es acuerdo filosófico, pactos, alianzas. Y nosotros pedimos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y pedimos también, hermanos, que esto quede registrado en hermosos libros solares, historias planetarias. Bien. Esto de leer más lo de los hombres que lo de Dios tiene un puntaje menor. El puntaje mayor corresponde a la lectura de las divinas leyes espirituales, el Evangelio, la divina revelación. Esto corresponde, pues, Dios por sobre todas las cosas. Bien. Título 1826. Si todo lo leído o estudiado en la vida fue superior a lo leído o estudiado en las escrituras del Padre, la criatura no entra al reino de los cielos. Todos prometieron al Divino Padre adorarle y entenderle por sobre todas las cosas de la tierra. Si el número de las letras leídas o estudiadas fueron en su mayoría salidas del conocimiento de hombres, no se puede entrar al reino. Basta haber leído una letra de más con respecto a las letras de las escrituras del Padre y no se entra al reino de los cielos. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? El puntaje de lectura mayor es dedicado al Divino Padre Eterno. El puntaje menor es de los hombres. Y, por ejemplo, hermanos, ¿cuántos hermanos leen libros espirituales? Eso también tiene su puntaje de luz. Está dentro de lo humano, pero tiene puntaje de luz. Más ahora que, por ejemplo, se tiene los divinos rollos del Cordero de Dios, el divino Evangelio, y el Espíritu va leyéndolo, va mentalizándolo, se va proyectando, tiene puntaje de luz realmente, hermanos, por cada letrita leída. Esto realmente, hermanos, corresponde pues al universo viviente de Dios. ¿Esto qué significa, hermanos? Significa que cada criaturita se expande por sí mismo y para sí misma, en su propia y divina dimensión, tiempo, espacio y su divina luz. Por eso se enseñó: sepárense las expansiones y obren los divinos querubines y materialícense los gérmenes solares. Hermosa explicación. Título 1826. Si todo lo leído
o estudiado en la vida fue superior a lo leído y estudiado en las escrituras del Padre, la criatura no entra al reino de los cielos. Todos prometieron al Padre adorarle y entenderle por sobre todas las cosas de la tierra. Si el número de letras leídas o estudiadas fueron en su mayoría salidas de conocimientos de hombres, no se puede entrar al reino. Basta haber leído una letra de más con respecto a las letras de las escrituras del Padre y no se entra al reino de los cielos. Título 1827. Todos los que fueron reyes, reinas de cualquier título mobiliario no entrarán al reino de los cielos. Ciertamente que pidieron serlo, mas servir al orgullo y decir a la vez que se sirve a la humildad, en no serlo consistía sus pruebas de vida. No se puede servir a dos señores, porque todo el universo salió de un solo Señor. Bien, hermanos, generalmente, por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, el título rey no es de este mundo, es del mundo celeste. Al espíritu se le llama espíritu rey. Los llamados reyes, reinas, la llamada realeza, nobleza, tiene su divina responsabilidad y tiene su juicio. Por ello el Divino Padre Eterno nos dice en forma sencilla, y todos pedimos la humildad. Y el humilde, hermanos, sabe reconocer los límites que tiene. Esto no sé, aprendo, esto sé, enseño. El humilde sirve a un solo Dios y a un solo Señor. No se divide por las entretenciones del mundo, no necesita adoración material. La humildad se siente y se vive por dentro. ¿Se tiene una humildad indestructible o no se tiene? Busca al divino creador en divino silencio. El humilde no busca el deslumbramiento. Él, hermanos, no se falsea a sí mismo, no se rodea de lujos. Él ya pasó por aquellos que están buscando el deslumbramiento. Bien. La humildad, nos dice el Divino Padre Eterno, el humilde brilla ante el Divino Creador. Todas las virtudes brillan en su conjunto, tratan de llegar al Divino Padre Eterno. Todas desean la humildad. Todas desean la humildad. Y nos dice el alfa y la omega con respecto a la divina humildad. Una divina virtud, la cual, hermanos, está muy enseñada para poder recibir la resurrección de toda carne, tanto de la materia como del espíritu. Haber cultivado por sobre todas las cosas la divina humildad. No haber escandalizado con el cuerpo al mundo, no haber violado ni haber escandalizado con su cuerpo. Para recibir la resurrección de la materia y del espíritu, debió de haberse cumplido con el sacramento del bautizo, del matrimonio, haber criado a todo hijo con divino amor. Y nos dice el Divino Padre Eterno, no haber comido la carne de mis hijos de la sabiduría inferior y no haber utilizado ningún tipo de armas y no haber matado a nadie. El humilde, nos dice el Divino Padre Eterno, mientras más humilde se es, más grande se es. La criatura tiene el concurso del universo. La humildad, nos dice el Divino Padre Eterno, tiene el divino concurso del divino universo. Y nos dice el alfa y la omega. Los padres solares tienen comunicación telepática y ciertamente uno que tenga el concurso de los elementos es un grande después del Divino Padre Eterno. Ellos se comunican por telepatía con los elementos como el número viviente, la molécula viviente, y los cuales no necesitan juicio porque ellos no están sometidos a prueba. No tienen la prueba del olvido. Hermosa enseñanza. Nos dice el Divino Padre Eterno,
Título 1828. Todos los que creyeron sin ver pruebas materiales entrarán al reino de los cielos. La verdadera fe no exige pruebas porque comprende más profundamente el término que dice Dios es infinito. Los que fueron influenciados por el oro no creen si no tienen pruebas. Exigen verla aún existiendo en la prueba de la vida. Ninguno que escogió o exigió pruebas para creer, ninguno entrará al reino de los cielos. En esto consistía su propia prueba en la fe que pidieron vivir. Entonces, para pedir pruebas hay que tomar conocimiento de causa. La verdadera fe, hermano, se adelanta al tiempo, al espacio, a las mismas acciones, abre nuevas rutas al espíritu, atrae el infinito de Dios. La verdadera fe se adelanta al tiempo, al espacio, a las mismas acciones. La verdadera fe no se deja ver y como lo deseado no se deja ver, necesita tiempo y espacio para su maduración. Fe es fuerza evolucionadora, que ha esperado por siglos en ser escuchada, es un divino premio. Y surgen las infinitas clases de fe, perfecciones de fe, que por ejemplo la perfección es tan solo pensar o tocar y ya se obtiene. Ya se obtiene. Y surgen seres celestiales llamados querubines de una jerarquía tal, los cuales actúan en tiempo celestial. Y nos dice el Divino Padre Eterno, actuando en tiempo celestial es del Espíritu, trabaja con el Espíritu y se va con el Espíritu. El tiempo terrenal es de la materia, dura hasta que dure el cuerpo, y cuando llega la muerte, termina. Y es por ello que se dijo en la parábola, débil es la carne, débil en su plano físico, mental, material, espiritual. Y es por ello que la criatura, por ejemplo, en esa parábola hermosa, cuando dijo, y estando en medio de una muchedumbre, preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿No? Solo unas pocas criaturas, hijos, pueden reconocer a la divinidad. Y el Hijo de Dios mandó telepáticamente para poder, hermanos, realizar esta acción tan maravillosa, ¿no? Que es la fe. La fe verdadera, cuando uno la encuentra, jamás abandona a la criatura. La falsa fe titubea, es relativa, pasajera, ¿no? Entonces la verdadera fe abre nuevas rutas al espíritu, atrae el infinito de Dios, pide el infinito y lo infinito materializa su pedido. Pues muchos recibirán divinos premios, según el divino grado de fe alcanzada. Imagínense, hermanos, según el divino grado de fe alcanzado. Nos dice el alfa y omega. Es por ello que se os dijo, la fe mueve montañas. Pues cada criaturita tendrá los divinos poderes, facultades, de acuerdo al verdadero y sincero deseo de tenerlos. Los trabajadores están con su puntaje, ¿no? Elevado. Y nos dice nuestro divino Padre Eterno, esto está relacionado con los divinos querubines de la fe. Y surge una fe mental espiritual. Surge la divina fe mental espiritual. Y es, si se quiere, nos dice el divino Padre Eterno, es una potencia vibratoria. Surge una potencia vibratoria. Para obrar sobre la materia, ¿verdad? Cuando surge la divina fe mental espiritual, surge una divina potencia magnética para obrar por la materia. Y surgen seres celestiales llamados querubines, superiores a toda molécula material. Ningún ojo lo puede ver. Son divinas fuerzas magnéticas que ningún ojo lo puede ver. Y nos dice el divino Padre Eterno, ellos actúan en su propio tiempo, espacio y dimensión. Ellos participaron, los querubines, en el infinito universo expansivo pesante. Pertenecen.
Ellos actuaron cuando el dios solar o padre solar de la galaxia Centauro abrió las aguas del Mar Rojo. Imagínense. Abrió las aguas del Mar Rojo. Esto es en la era faraónica. Ellos actuaron cuando fuiste tú, Jesús de Nazaret. Fe. ¿Mm? Bastante amplio, bastante profundo, ¿verdad? Bien, nos dice nuestro divino hacedor sobre las enseñanzas en los títulos que nos da nuestro divino Padre eterno. Título 1829. Todo llamado uniformado, salido de las extrañas fuerzas armadas surgidas del extraño sistema de vida basado en las leyes del oro, que obligó por la fuerza a otro, maldito es en el divino juicio final. Obligó, imagínense, hermanos, especialmente las fuerzas armadas, ¿no? Por la fuerza, nos dice el divino creador, maldito es en el divino juicio final. La única potestad para obligar a otros en la prueba de la vida la tenían los padres, en primera instancia, siguiéndoles los familiares en orden de antigüedad. En orden de antigüedad. En las edades, y si el que fue violento no tenía familiares, le corresponde a los conocidos pobres de aquellos que no respetaron potestad de padres. Maldecirán el haber pedido la prueba de la vida. La prueba de la vida. Y maldecirán toda extraña filosofía de fuerza que ni ellos mismos pidieron. Desde ya, hermanos, cuando se utiliza el uniforme, las armas, se está por segundo tinieblas en puntaje de tinieblas. Porque expandieron por ejemplo, intimidación a sus semejantes. Y costumbres que no se pidieron al divino creador. Pedimos leyes de amor, de bondad, de dulzura, que rodea nuestro cuerpo físico de una brillantez. Y nos dice nuestro divino Padre eterno, título 1830. Como se enseñó que todo humilde y sufrido es primero delante de Dios, es que todo engrandecido, ojo, todo engrandecido y poderoso, surgido del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, será juzgado según las acusaciones y quejas que salga de todo humilde y sufrido. Los pueblos explotados juzgarán a sus explotadores. El ser primero delante de Dios es tener derecho de juzgar primero a otro. Los explotadores surgidos del extraño sistema de vida salido del oro incluye a todo mandatario, rey, dictador, que nada hicieron por romper la extraña influencia de la explotación. Tal indiferencia perpetuó la injusticia y el dolor moral en millones de hijos del Divino Padre. Se enseñó ser humildes y los que se engrandecieron un sistema de vida injusto y desigual. Ellos serán los primeros en ser juzgados. Pues, ¿cómo llorarán, hermanos? Porque por segundo se alejaron de la morada celestial. Por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, el acercarse al divino reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en luz. Y el alejarse del reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en tinieblas. Somos, hermanos, nosotros los que nos acercamos o nos alejamos de la morada celestial. Por ello nos dice el Divino Padre en su divina enseñanza. El magnetismo, el universo expansivo pensante está saturado de magnetismo. Puede formar un planeta, el aire, la gravedad, la luz, hasta una criatura humana. Ahora recién se comprenderá, hermanos, la ley del divino magnetismo. Título 1830. Como se enseñó que todo humilde y sufrido es primero delante de Dios, es que todo engrandecido y poderoso,
surgido del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, serán juzgados según las acusaciones y quejas que salga de todo humilde y sufrido de los pueblos explotados. Juzgarán a sus explotadores el ser primero. El ser primero delante de Dios es tener el derecho de juzgar primero a otro. Los explotadores surgidos del extraño sistema de vida salido del oro incluye a todo mandatario, rey, dictador que nada hicieron por romper la extraña influencia de la explotación. Tal indiferencia perpetuó la injusticia, el dolor moral en millones de hijos del Divino Padre. Entonces, hermanos, había que practicar la humildad. Y mientras más difícil fue la prueba, mayor es el premio. Primero son delante del Divino Creador. Y todo, cada uno debe ser muy agradecido con el Divino Creador. Imagínense, hermanos, los poderosos, los engrandecidos, están en la divina parábola que nos decía Cristo en su enseñanza. Cuando se acercaron para poder pedir los primeros asientos, su madre, Santiago y Juan, y le decían al Divino Maestro: Señor, cuando estés en tu trono para reinar, que Santiago se siente a la derecha y Juan a la izquierda. Entonces Jesús el Cristo dijo: no saben lo que me piden. ¿Acaso pueden ustedes tomar de la copa que yo de beber? ¿O las pruebas que yo pasaré, ustedes pueden pasarlas? Ellos dijeron: sí podemos. Y Cristo dijo: sí, realmente pueden, porque ellos pasaron penurias, desprecios y todo eso, ¿no? Pero al que le corresponde decidir quién se sienta a la derecha o a la izquierda es a mi divino Padre eterno. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios dijo, y los discípulos se incomodaron, ¿no? Entonces Cristo enseñó: los hombres se creen dueños de las naciones, los ricos, los gobernantes, los poderosos, y los poderosos golpean con maldad. De verdad os digo que el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Entonces, a cambiar. Y no solamente eso, sino para dar la vida para la salvación del mundo. ¿Acaso no nos dice: hizo suyo nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades? ¿Acaso no es eso el más grande sacrificio que la divinidad pudo hacer por la humanidad? De poder, hermanos, liberarnos con esa palabra, y de nosotros correspondía en mantenernos siempre en la luz, siempre en las divinas virtudes, y no en el caso contrario, dejarse influenciar por el árbol de la ciencia del bien y del mal, que pierde y desequilibra a los espíritus. Bien, hermanos y hermanas, invitándoles pues para el podcast de este viernes, que tenemos un tema muy bonito, muy interesante. También vamos a estar ya preparando para el día sábado en la difusión en Chupaca. Todos los hermanos que deseen acompañarnos, bienvenidos sean, y los hermanos que desean nos encontrarán en las plazas. Allí estaremos haciendo arte, ciencia y cultura. Estaremos presentando diferentes temas muy bonitos musicales, como también, hermanos, estaremos compartiendo hermosos libros, folletos, mensajes sobre los hermanos del espacio, la igualdad, el nuevo mundo, sobre la alimentación vegetariana y mucho más, hermanos. Sean todos bienvenidos. Bueno, no me queda más que agradecer por sobre todas las cosas al Divino Padre Eterno, a cada uno de ustedes por hacer extensivo y también compartir el conocimiento con nuestros hermanos de la prueba de la vida. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Paz profunda, el amor de nuestro Divino Creador en vuestros hogares. Buenas noches.